Buenas, gente. Por fin vuelvo a la carga con otro post con alguno de mis trabajos que he hecho ahora a última hora. Bueno, o sea, a última hora no, en última instancia, ¿no? Este es un cartel que es un anecdotario histórico y militar de Burgos. Está en clave tipo anecdótico, ¿vale? A mí la persona que me lo... Bueno, pues que me sugirió de alguna manera que hiciera o que le diera una serie de ideas para hacer un cartel sobre una exposición que llevaba trabajando durante meses y meses y meses, incluso incluyendo fines de semana, me dijo que a ver si le podía dar una idea para atraer la atención de la gente que, pues nada, que no conociera la historia militar de Burgos, ¿vale? Este es el cartel final, si bien he llegado a ver, vamos a ver, este es el cartel final en DIN A2, a mí me dijeron que trabajara en DIN A2. ¿Qué pasa? Que yo he visto este cartel en DIN A3, que ya sabéis que normalmente es el formato que se suele utilizar pues para pues dar a conocer todo tipo de exposiciones a nivel de calle, ¿no? Normalmente se suele utilizar el DIN A3, aunque bueno, habéis visto carteles de todos los tamaños, pero normalmente el estrella, por así decirlo, es el DIN A3, que además es el más económico, precisamente por eso, porque se utiliza el que más. ¿Qué pasa? Que lo he visto en DIN A3 y lo he visto con el faldón cambiado. Lo que sería esto de aquí, ¿vale? Lo que es el faldón, donde se anuncia pues las empresas que colaboran y demás, pues al final lo he visto cambiado. Bueno, ya me dirán por qué ha sido. La inauguración de esta exposición es, a ver si me acuerdo, bueno, es el mañana, el día 9. Lo que pasa que la exposición en sí va a estar creo que del 10 al 26 en Capitanía. Abierto me parece que por las tardes. No estoy muy seguro, eso está por confirmar y si no lo estoy diciendo bien, en la descripción del vídeo aparecerá, ¿vale? Vamos un poco a lo que ha sido el desarrollo. Bueno, como sabéis, siempre hago un post, o sea, un mensaje en mi blog, en mi web, relacionado con los últimos trabajos que haya hecho o algo relacionado con el trabajo en sí que hago, ya sea de diseño y de maquetación, que sí que de edición tengo que meter un montón de cosas que no he metido nada, lo sé, ya sé que me lo vais a decir. Entonces, bueno, simplemente, a ver, pues si no hacer el vídeo muy largo, que siempre me paso un montón de tiempo, así que, vale. Este va a ser el post, ¿vale? Cartel anecdotario histórico militar de Burgos. Lo he dividido en un prólogo de cómo me di, bueno, pues cómo me topé con este proyecto, por así decirlo. Luego el cartel en su versión final, que es lo que veis aquí. Luego también, bueno, podéis descargarlo en DIN A4. O sea, cuando deis aquí a descargar, es, bueno, vais a ver que os sale así de esta manera. Esto está muy saturado, vale, sí, pero es que es así, ¿vale? Los colores CMYK no se muestran bien en internet. En internet se utiliza RGB, ¿vale? Y en internet es RGB. Para imprimir, los colores que se utilizan normalmente son cuatro colores, ya sabemos cuáles son normalmente, el negro, el amarillo, el azul y el fucsia, que esos al final pues hacen su mezcla, ¿no? El fucsia magenta, como lo queráis ver. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que para descargarlo, botón derecho del ratón eh, y luego elegís la opción guardar enlace como y descargar, ¿vale? Nada más. Luego, he de reconocer, aquí he dicho que no sabía mucho de la historia militar de Burgos, es verdad. Yo soy un poquito torpe en este sentido. No me había ilustrado mucho en la historia hasta que vi, pues bueno, la exposición que me hizo Julio Canales, que es una persona donde yo estuve, es el jefe de un sitio de formación donde yo estuve trabajando unas horas como administrativo este verano. Y entonces, pues bueno, pues me estuvo comentando sobre este tema y tal. Y bueno, prácticamente en 30 minutos me explicó la historia de Burgos a nivel militar y demás. Y bueno, pues me llamó tanto la atención lo que me dijo que, bueno, pues al final decidí hacer una prueba para ver si era capaz de hacer ese cartel o no. Esto me dijo un viernes por la tarde, ¿vale? Esto me dijo un viernes por la tarde sin yo saber nada, ni ir con un previo de información. ¿Y qué pasa? Pues que el fin de semana le tenía ocupado. Aún así, de los 22 folios que me dio, pues le dediqué un tiempo, el fin de semana, unas 3 o 4 horas, para empaparme un poco de la historia de Burgos y hacer unas anotaciones. Y entonces aquí, pues digo, estudiando la historia militar de Burgos para su implementación en el cartel. Esto es lo que yo preparé en un fin de semana para que cuando pudiera empezar con el cartel, que lo tenía que entregar un miércoles por la mañana, solo tenía libres las tardes del lunes y el martes. Entonces, pues por lo menos para ya llevar bastante información recopilada, ¿no? Primero esto además lo vais a ver así en la exposición. Mañana ya os digo que es un previo, solo con invitación y ya se abre del 10 al 26 me parece. Me baila un poco la cifra final, pero creo que es hasta el 26 de noviembre.
en Burgos, en el edificio de Capitanía. ¿Vale? Cartel Burgos Militar. Bueno, esto lo pongo así muy esquemático. El primer punto es presentación fundador Burgos, que es el conde Diego Rodríguez de Porcelos. Yo pongo la estatua del Arco de Santa María, pues porque no encontraba más, más fotos de este pobre hombre. Y no había ningún grabado en el que yo me pudiera reflejar, así que tuve que coger la foto del Arco Santa María. Bueno, luego hablamos del espíritu castellano y valores militares, que esto sí que es algo en lo que me puso especial énfasis Julio, para que lo hiciera como cierto calendario militar que había visto, donde se vieran todos los valores castellanos y militares, si os fijáis aquí, como semitransparente, pero fundido en lo que es en el cartel: fidelidad, solidaridad, nobleza, honradez. Aquí antiguamente en la primera versión estaba benéfica, pero bueno, lo tuvimos que quitar porque benéfica, que venía de beneficencia, pues bueno, estaba en cierta similitud con solidaridad. Justicia, ejemplaridad, austeridad, lealtad, patriotismo, compañerismo. Luego estas 5 imágenes que en un principio no iban a ser así. El cartel que él tenía en su imaginación era pues simplemente poner un fondo cutre, bueno, cutre, un fondo militar típico, ¿vale? Pues que puede ser del ejército de tierra, porque principalmente Burgos lo que hubo era ejército de tierra. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que era ese fondo y luego 3 fotos abiertas en abanico del Cid, Capitanía y no me acuerdo qué otro monumento. Y ese era el cartel que ellos tenían. Eso era. Eso. Entonces, a mí, de lo único de la idea que yo mantengo de aquí era enfatizar la figura del conde Diego de Porcelos, la del Cid, y luego estos valores que era el fundido así como me habían dicho. Todo lo demás es idea mía. ¿Vale? Pero vamos a ver un proceso que no va a estar expuesto en el post, pero sí va a estar expuesto en el vídeo. Vale, bueno, hice el boceto, como veis aquí, eligiendo lo que me parecía más puntual. El boceto original, bueno, esto era muchísimo más de lo que podéis apreciar. No sé si lo tendré la imagen en grande para que lo podáis ver. Pues mira, no. Pues mira, no. Pero bueno, para que os fijéis un poco, al principio había pensado poner 2 torres al lado de lo que sería la orla, porque esto iba a ser una orla. Perdón, una orla, no, una corona de flor, que por aquella época estaba haciendo un cursillo de jardinería y todo, como que al final todo se asemeja, ¿ves? Por eso no me gusta estar en muchos proyectos metidos a la vez. Si puedo uno por cada X tiempo, mejor, porque si no, lo de uno y lo de otro a veces sin querer se mezcla y no me gusta andar así con los proyectos. Entonces, bueno, aquí al principio tenía pensado pues una corona de flor, luego aquí abajo como diferentes medallitas de los diferentes héroes de la ciudad, luego la estatua del Cid, que era el héroe principal, ¿no? Y bueno, y un poco más el edificio de capitanía, pero bueno, todo esto al final se me iba un poco de las manos de tiempo, porque además aquí al principio iba a estar el águila, que al final lo he mantenido, y aquí pues iba a estar el icono propio de la fuente que vemos en representación del monumento a las Fuerzas Armadas que está en Plaza España. Si sabéis, si sois de Burgos, en Plaza España hay 2 fuentes. Una es la de los delfines y una más antigua, que es con 3 estatuas de mujer representando pues la libertad, la justicia y la paz. Y coronadas todas las 3, por así decirlo, con un águila que luego tiene pues el escudo del ejército de tierra, de mar y de aire. Vale, entonces al principio lo iba a hacer así, pero luego lo deseché esa idea porque Julio me dijo que, por lo que os digo, que el ejército de tierra era el que realmente estaba representado en Burgos. Entonces, bueno, bajando un poco, digo las horas que me llevó ese cartel, pues las horas hasta que yo llegue a la idea final, porque antes deseché varias ideas. Una de estas ideas que deseché es esta visión del diseñador que pongo aquí al cliente, ¿no? Esta es la versión que yo había manejado al principio, pero me parecía muy, ¿cómo decirlo? No me gustaba porque era primero muy clásica, demasiado clásica, y yo quería mostrar un avance, ¿no? De lo clásico e incluso del arte, de la nobleza de la época a un tiempo más acorde al nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hubo detalles que mantuve: ejército de tierra, como veis, prácticamente es eso. Si bien hay un detalle en el rifle que algunas personas que ya son más allegadas a las Fuerzas Armadas podrán saber, a los civiles no les va a llegar el detalle, ¿no? Luego el tema del águila, por lo que he dicho del monumento de las Fuerzas Armadas en la Plaza España. Luego, el escudo, nuestro escudo, que lo he mantenido aquí. Y el escudo de Burgos viene a decir, pues nada, que es Burgos, cabeza de Castilla, residencia y madre de reyes, primera en hablar y en fidelidad. Pues esto es un poco la historia de Burgos, ¿vale? Después dibujé las 2 torres,
como veréis aquí, a ver si lo puedo ver, bueno, sí, tendría que ir para acá. Dibujé las dos torres, vale, estas dos almenas, en el año 884, cuando se fundó Burgos, ni el castillo que veis aquí es el que realmente es este castillo, se asemeja más al del año 1565 que corresponde este boceto de aquí. Y por ejemplo, las torretas, o sea, perdón, las torres, si veis con la coronación de las almenas, la original no tenía esta decoración, ¿vale? No tenía estas decoraciones rectangulares, era más bien lisa. Pero ¿qué pasa? Que vamos a la cultura popular, vamos a vender un cartel donde estamos hablando de la historia militar de Burgos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente oye castillo, pues un castillo lo asemeja a esto, no a una especie de como de barracón que parecía más una casa tipo de caserío en el año 884 y no un castillo como lo que realmente podemos percibir en un grabado del año 1565, que es este de aquí, ¿vale? Entonces las torretas pues simplemente pues no estaban coronadas de esta manera, pero si os fijáis en los detalles de la puerta de capitanía, así como en la parte que corona el tejado, así como también en los contenedores de basura, si os fijáis, utilízame con bolsa. Pues, ¿y qué veis? ¿Qué bueno de dibujo veis al lado? Pues una serie de torretas, por así decirlo, cuya coronación de esa almena es la rectangular. ¿Qué es ¿Por qué? Pues porque la cultura popular nos lleva a pensar que, pues bueno, que cuando se fundó Burgos, el castillo era el que vemos aquí y las torretas o las almenas, mejor dicho, estaban coronadas de esta manera. Que no fue el caso, pero es lo que digo, tenemos que ir a la cultura popular para que la gente correlacione una cosa con la otra. Bueno, lo que pongo, pues prácticamente cuando veáis en la exposición la primera introducción de cómo se funda Burgos, pues veréis que, bueno, pues Burgos era un sitio estratégico, era un terreno yermo, ¿vale? Era un terreno yermo, yo aquí he dibujado un desierto, evidentemente no era así, era pues un yermo, tenía su vegetación, pero no era una ciudad arbolada, como conocemos hoy en día. De hecho, si veis un poco la historia también en San Sebastián, lo que es la montaña donde está el Monte Igueldo, o sea, la montaña donde está el parque de atracciones del Monte Igueldo, la torre en sí misma, que no es la original, ¿ves? Pero es lo que nos recuerda, ¿no? O sea, la cultura popular te dice castillos, vale, pues la coronación del castillo tiene que ser las almenas con esas bases rectangulares, haciendo esas bases rectangulares. No, la original no era así, ¿vale? Pero es lo que nos lleva a la cultura popular, repito. Entonces, ¿qué pasa? Que las laderas de los castillos, donde estaban, en fin, en estos montes y tal, tanto el de San Sebastián como el de Burgos, estaban completamente peladas. De hecho, Burgos estaba completamente pelado. Como digo, era un yermo, no era un desierto, era un yermo, pero yo tenía de alguna manera que jugar con esos cambios drásticos que ha tenido la ciudad desde su fundación hasta su posterior, bueno, pues pasados los años, pues que realmente en el año 884 todavía no existía la catedral. Recordemos que la catedral es del año 1200 y pico en adelante. 1200 y pico, que no me sé el pico, pero bueno, es del año 1224, me parece, estoy muy seguro. Pero es del año 1200 en adelante. ¿Qué pasa? Pues que Burgos se funda en el año 884 y cuando ya esa muralla, vamos a ver, para que se funde una ciudad en ese tipo de épocas, había que amurallarla. Entonces, yo pongo las dos torres, no pongo la muralla, que sería la parte central, justo donde está este espacio. ¿Por qué? Porque de alguna manera quiero que sirva de apertura para que conozcas lo que fue la fundación de Burgos. Tras el río Arlanzón, que sería este, aparecen las zonas de cultivo de los plebeyos. Y si os fijáis en lo que es los esquineros de aquí a aquí, este esquineros pues de alguna manera habla más de la opulencia, de la nobleza en aquella época. Y si bajáis esos dos esquineros, pues ya veis aquí unos detalles que son los trigales, que tienen que ver un poco pues con lo que era la zona de cultivo de Burgos, ¿no? Tras la ladera del río. Y esto es un poco es la historia, ¿vale? O sea, no me quiero entretener mucho, que ya me estoy entreteniendo una pasada, pero es que me gusta enfocar mucho los detalles. ¿Ves lo que digo aquí? Este es uno de los detalles de cómo ya se ve un Hamburgos un poco, entre comillas, más plebeyo, ¿no? Pero bueno, os recomiendo que vayáis porque os va a ser muy interesante porque yo descubrí cosas que no se descubren ni en Águila Roja, que tergiversa la historia como quiere, ¿no? Y incluso Isabel, la serie también hace algunas cosas que realmente no ocurren en la época. Bueno,
simplemente esto, luego la opinión del cliente, pues de Julio, pues realmente me dijo una serie de cosas por email que me llamó mucho la atención. Y entonces Julio Canales lo describe en mi trabajo de esta manera. Me encanta. Lo que tú has hecho está en una línea de estética de diseño moderna en forma de collage sin olvidar aspectos históricos o clásicos. Lo que más me ha gustado es que has captado completamente la esencia de lo que se quiere transmitir desde un punto de vista civil. Esto es muy importante, ¿vale? Total, que llevo ya media hora desde que he llegado a la oficina que no se me va la sonrisa de la cara. Sigue gustándome la idea de cómo has captado la exposición. Para mí es una importante satisfacción que un joven civil como tú haya captado la idea también. Sobre todo teniendo en cuenta que yo, de la historia militar de Burgos, ni, o sea, en general la historia militar no es algo que me llame exponencialmente la atención, pero bueno, ya que vives en una ciudad, por lo menos interesarte un poco, ¿no? Por cómo nació y cómo se fundó, porque yo muchas veces me pregunto, jolín, ¿pero quién ha fundado una ciudad aquí? Es que con el frío que hace, con no sé qué, con no sé cuál. Y entonces, bueno, esto es básicamente el post que vais a ver. Lo que sí que quiero también es que veáis... Ay, madre mía, ya se me ha quedado por ahí. Vale, esto son cosas del directo, son cosas del directo, voy a minimizar aquí para que veáis justo aquí, que lo vamos a ver por una galería que tengo. Bueno, yo me fijé en mi primer cartel, bueno, es mi primer cartel a nivel de impresión, bueno, no fue mi primer cartel fue este, pero este me fijé más por el tema de los logos, saber de qué tamaño lo tenía que hacer y tal, aunque luego ya vemos que el faldón se ha cambiado. Esta es, como os digo, la primera opción que tenía, la primera opción que yo me había fijado de cómo hacerlo y tal, pero ya os digo que fue una idea que terminé desechando. Como veis, también me fijé mucho en los colores tierra, porque como me dijo Julio Canales, que era más de, en este sentido, del ejército de tierra, pues yo me quería fijar en esos colores. Pero volvía a sugerirme algo pues un poco deprimente, muy lo típico, quería cambiar. Entonces cambié un poco pues por los colores, pues intentar elegir algo más natural, ¿no? Algo más natural que se asemejara pues con un cielo, con un desierto, páramo y luego la zona de cultivo de Burgos, o sea, ¿vale? Cielo, desierto y páramo. Bueno, páramo no, perdón, páramo es el desierto y esto sería la zona de cultivo. Pero bueno, como esto todavía no me acaba de encajar muy bien, dije, vale, a por algo más natural. Y busqué un montón de cielos por Google que me llamaran la atención, porque sí, esto sería uno de los recursos que tendría que salir a la calle y hacer mis propios cielos, ¿no? Pero estos, en general, elegí Google Imágenes cielos y pues por ahí me decanté. Eh, Luego más adelante, pues luego saturé estos colores para que tuvieran un poquito más de presencia. Ya vemos el cielo, ya vemos el desierto y ya vemos el campo de cultivo, que aquí lo tuve que difuminar un poco porque quedaba demasiado, bueno, no me gustaba, ¿no? Quedaba un poco pixelado, porque tampoco contaba con unas imágenes impresionantes y el tiempo se me echaba encima. Entonces, bueno, aquí si os fijáis, estas delimitaciones, pues las tuve que cambiar, difuminar un poco. Esto estuve a punto de incluirlo en el cartel final, pero terminé desechándolo. Esto es, pues, para que os hagáis una idea, bueno, una especie de ventana, para que se vieran un poquito mejor los marcos, pero finalmente le restaba protagonismo. Y recuerdo que justo esa mañana salí a pasear y vi en un camión una serigrafía, no me acuerdo de qué era la temática del negocio, pero me llamó la atención porque dije, mira, pues aquí se ven los colores, ¿ves? Que aquí, por ejemplo, también había puesto los iconos y resaltaban más los iconos, pero no me terminaba de encajar, le perdía como gracia. Y si os fijáis, de hecho, aquí ya está el castillo justo en medio y sin estar en una montaña, en un montículo. Yo me hubiera encantado dejarlo en medio, pero es que al final no me dejaba por el espacio que tenía. Entonces quité la ventana porque perdía un poco ¿cómo decir?, de fuerza lo que era la composición y quité esa ventana que veis aquí, pero que aquí ya no está. El castillo, bueno, aquí ya, aquí de la 3G al 3H, pues bueno, se ve que no guardé muchos cambios y entonces, bueno, al final el castillo me lo llevo para el lateral derecho. Le pongo el escudo de Burgos, ya pongo la letra. Este tipo de letra es muy acorde con lo que he visto en otros carteles de época, entonces lo quería mantener. Pero veis, de aquí a aquí ya hay un cambio sustancial. Subo un poco más lo que es la figura de Diego Rodríguez y vamos avanzando. Aquí ya avanzamos, ponemos un poco lo que son algunas fotos que tienen su copyright porque las ha cedido
el ayuntamiento, y entonces, aparte de ellas, se las ha cedido el ayuntamiento. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que estas fotos yo no puedo poner nada porque tienen su copyright, los he puesto en pequeño en el cartel y es lo que los voy a mostrar y se acabó, no os voy a mostrar más. Y bueno, y lo que voy contando, ¿ves? Esto, por ejemplo, el faldón al final se cambió, tuve que quitar Burgos porque no tenía que ponerlo, por lo que me dijeron. Y bueno, al principio tenía una chapa aquí que con más tiempo me hubiera gustado poner dos chapas, una chapa para escenificar el lugar y otra chapa para decir la fecha. Y al final, bueno, pues tuvo que quedar como se quedó. Luego, lo que vemos de los mensajes de los valores castellanos y valores militares, que está aquí pues casi fundido, casi semitransparente, con el fondo. Y prácticamente es eso. Yo creo que poco más añadí. Bueno, sí, cambié unas cuantas veces la chapa porque me dijo Julio que tenía que hacerlo más grande, que esto tenía que ser más grande. Y claro, como yo me estaba basando un poco en los logotipos de antaño y esto no dejaba de ser una 2, esto era una 2. Los logotipos de antaño eran una 3, una 2 sí que es verdad que hice para el cartel de las misioneras, pero ese se mantuvo única y exclusivamente en la galería, dentro, en el interior y poco más. Y esto es todo, chicos.